En este programa te presentamos una entrevista con María Teresa Blandón, una mujer feminista y defensora de derechos humanos, quien se refiere a las principales violaciones que enfrentan las personas de la diversidad. Atiani Larios, una mujer trans, nos habla de los desafíos que enfrentan en la actualidad dentro y fuera de Nicaragua las personas que se identifican como de la comunidad LGBTIQ+. Sí, fíjate que nosotras en la corriente, a partir del año 21, decidimos instalar un observatorio para documentar la violación sistemática a los derechos humanos de las lesbianas, homosexuales, personas trans y digamos personas no binarias, porque nos preocupaba mucho y nos sigue preocupando el silencio que hay alrededor de estas violaciones, porque están muy naturalizadas. Y también nos preocupaba y nos preocupa la impunidad, porque sabemos que la mayoría de los casos o no son denunciados o cuando se denuncian son desestimados por la propia policía de los Ortega Murillo. Entonces decidimos montar este observatorio para romper ese silencio y para hacer visible, digamos, que este es un grupo de la población a quienes el Estado no les reconoce derechos y quienes se encuentran por eso mismo en situaciones de vulnerabilidad. Entonces, a partir del 21 abrimos el observatorio y ha sido todo un esfuerzo constante para lograr que las víctimas de esas violaciones de derechos denuncien, porque también este es lo que pasa donde hay impunidad y donde hay tolerancia, que la gente no se atreve a denunciar. Entonces, desde el 21 hasta nuestros días hemos documentado 164 violaciones de derechos humanos a personas de la así llamada diversidad sexual y de género. Y de esos, y en ese mismo periodo, lamentablemente se han cometido 5 femicidios en contra de mujeres trans. El tema es que de esas 164 violaciones de derechos humanos y crímenes de odio, apenas 44 han sido denunciadas en la policía orteguista. Y resulta que de esas 44, la mayor parte de esas denuncias han sido desestimadas. Es decir, que la mayor parte de las víctimas de esas violaciones de derechos no se les ha hecho justicia. Bueno, yo creo que hay distintos niveles de vulnerabilidad. En general, yo creo que lesbianas, homosexuales, bisexuales, personas trans, son víctimas de muchas formas de violencia y de mucha discriminación. Y el problema es que esto ocurre en todos lados. Ocurre dentro de la propia familia, que no entiende, que no acepta, que rechaza, que ejerce violencia. También ocurre en las iglesias, lamentablemente. Tenemos muchos reportes, más allá del observatorio, muchos relatos, muchas historias de personas que son agredidas, que son excluidas, que son estigmatizadas dentro de las propias iglesias, sufren violencia en la calle por personas desconocidas, sufren también violencia en los centros de trabajo, cuando logran conseguir trabajo, sufren violencia en los centros educativos, porque no hay una comunidad educativa formada en el reconocimiento a las distintas expresiones de sexualidad y de las identidades de género. O sea que es una violencia generalizada. Ahora, en el caso de la violencia más letal, esta que las feministas hemos llamado femicidios,
ciertamente el mayor número de víctimas son las mujeres trans. Hay casos terribles, hay casos, diríamos que emblemáticos en términos de crueldad, como el caso de Lala en Somotillo, que fue asesinada con una derroche de crueldad. Y claro, son crímenes muy expresivos, porque lo que nos dicen es que lo que nos dicen los asesinos, de lo que nos habla ese tipo de muertes cruentas, es del nivel de desprecio que un sector de la sociedad tiene hacia las mujeres trans. ¿Por qué? Bueno, hay que explicarse por qué. Porque no hay, ningún tipo de educación, aunque el régimen Ortega Murillo diga que están haciendo educación sexual y que de repente el Fondo de Población repita esas mentiras. Sabemos que no hay una estrategia de educación sexual, ni educación en derechos humanos, ni en educación para prevenir la violencia. Entonces, en estos cuerpos se concentran todos los prejuicios, toda la ignorancia, toda la carga estigmatizadora, y entonces estos cuerpos van a resultar, en víctimas sacrificiales del oscurantismo, del fanatismo, de la intolerancia, de la ignorancia. En Nicaragua, lo que comentaba era, pues, me sacaron prácticamente hasta arrastra del centro comercial Plaza 20 porque había entrado al baño de las mujeres. Una clienta se quejó y de repente siempre andaba a veces atrás a los guardas. En mi trabajo, antes de meterme en el activismo, me corrieron porque era cochón. Así, entonces a mi jefe inmediato, que le gustaba cómo le trabajaba, lo orillaron o lo arrancaron contra la pared, o que si era él o era yo, porque no me quería soltar, y le dijeron así, o era él o era yo, o los dos, y obvio, él tenía familia, su familia me imagino que dependía de él, y entonces tuvo que soltarme. Entonces fui expulsada. Para eso entonces no era la chica trans que soy ahora, incluso habían unas pinceladas que me expresé, y eso como que fue mucho más detonante para darles fuera, porque si sos cajera, sos la imagen prácticamente de la empresa, y no puede ser aquí. Y entonces corre. Después fue el tema de en bares, me tocó en bares de que no podía estar junto a mi pareja, porque ya te iban a decir, aquí no puedes hacer eso. Entonces, incluso te estoy hablando todavía cuando ya se había reformado el Código Penal y había muchas cosas que la gente no maneja. Como dije, no todo el mundo maneja las normas ni las leyes. Hasta que te golpea la violencia o la carencia de un cumplimiento de derechos, ahí sí vas a acudir a un abogado o acudir a una organización, que se podía hacer antes en Nicaragua, ahora ya no. Y entonces por eso es que ahorita Nicaragua debe estar, como dice la famosa Biblia, como Sodoma y Gomorra, y en el sentido no de la diversidad sexual, sino de los heterosexuales, llámense sapos de la dictadura que ha hecho prácticamente una tierra insegura. Mira, el tema es que con el cierre de las organizaciones se ha pretendido, el régimen Ortega Murillo ha pretendido, por un lado, evitar que hayan denuncias, porque ellos han pretendido presentarse como un gobierno favorable a los derechos de las mujeres, a la equidad de género, pero también a la diversidad sexual. Hasta crearon una procuraduría, ya desde el año 2009 creo, crearon esa procuraduría, que en realidad no ha hecho nada por los derechos de la población LGTBQ+. Entonces, claro, cierran a las organizaciones porque pretenden que no haya denuncias y que ellos puedan imponer esta falacia, ¿no? de que en Nicaragua se protegen los derechos de los cuerpos disidentes. Pero también lo que pretenden es, de alguna manera, silenciar a las víctimas, o sea, que las víctimas no digan que el propio Estado los revictimiza y que el propio Estado, los rechaza.
En las denuncias que hemos documentado en el observatorio miramos que la policía es una de las entidades que más viola los derechos humanos de las personas LGTBQ+. También lo hace el Ministerio de Educación, también lo hace el Ministerio de Salud. Las mujeres trans en particular reportan que cuando van a hacer alguna denuncia a la policía se burlan, las acusan a ellas mismas, las amenazan de que si siguen molestando las van a echar presas o que ellas son las culpables por andar en las calles, por ejercer el trabajo sexual, etcétera, ¿no? O sea que esto es lo que quiere acallar el régimen Ortega Murillo. Y por el otro lado, pues yo creo que los propios colectivos LGTB que se habían creado en los últimos, digamos, en las últimas 2 décadas, pues se han quedado sin posibilidad de seguir haciendo su trabajo, porque algunas activistas han tenido que salir fuera del país por las amenazas, por la persecución, pero también porque esos colectivos se han quedado sin ningún recurso para poder seguir haciendo su labor y porque también son víctimas de chantaje. El propio régimen les dice, bueno, si ustedes se quedan callados, si ustedes no denuncian, pues pueden tener algún tipo de atención por parte de las instituciones. Y esta es la realidad que hay hoy en Nicaragua. Las organizaciones defensoras de derechos humanos han sido desarticuladas, han sido cerradas, han sido perseguidas, han sido los principales activistas han sido obligados al exilio o al silencio. Y me parece que esto es lo que ha pasado con activistas trans, con activistas gay y con activistas pues que en general defienden los derechos de los cuerpos disidentes. Bueno, hay un reclamo común de defensoras, defensores de derechos humanos, y es que se acabe la represión, que se acabe la censura, que se acabe, digamos, estos ataques que vienen por parte del propio gobierno hacia la sociedad civil, hacia las y los defensores de derechos humanos, hacia los activistas, ¿no? O sea, que podamos recuperar derechos ciudadanos, porque tenemos derechos para organizarnos, para defender nuestros derechos, para movilizarnos, para expresarnos públicamente. Entonces, lo primero es recuperar esos derechos, por supuesto para poder regresar a Nicaragua, porque es nuestro país, porque somos ciudadanos, ciudadanas de aquel país, porque es absolutamente ilegítimo que cualquier gobierno te impida regresar o te prohíba salir. O sea, las dos cosas son completamente arbitrarias. Entonces, ese es el derecho, ese es el reclamo común que tenemos las distintas organizaciones de la sociedad civil, incluyendo las organizaciones feministas y los colectivos LGTBQ+. Y luego se trata de que podamos recuperar un Estado con ley, un Estado con reglas, un Estado donde haya independencia de poderes, un Estado donde podamos acceder a la justicia. Así como están las cosas hoy, nada de eso podemos hacer. Bueno, ahorita, como te repito, no nos estaríamos enfocando en Nicaragua solo por los derechos específicamente de una población en especial, de una comunidad en especial. Ahí sí teníamos que juntarnos y unirnos todos en una sola voz cantante, aunque sea el mes del orgullo de la diversidad, en cantar la libertad para Nicaragua, la libertad de esa dictadura, la libertad de expresión, el acceso a la justicia, el acceso a la información correcta y adecuada. Y entonces eso es lo que tendríamos que ahorita, o es en lo que estamos más enfocados los activistas de derechos humanos, en pedir una libertad de la dictadura Nicaragua, que vuelva a eso.
fuera del país, pues la misma siempre acción de que se sigan cumpliendo esos derechos que han sido aplacados o apaleados o minimizados para la comunidad LGBT. ¿Puedes tener acceso a la identidad? No, entonces, pero sí, la quiero. Entonces, para otros sí tienen derecho a quedarse cambiar, pero se lo tienen que cambiar de hombre a hombre, de mujer a mujer. Pero entonces eso es lo que no se ha visto y que se haga por lo general en los 4 o 3 países nórdicos de Centroamérica: Nicaragua, Honduras, Salvador y Guatemala. Y entonces aquí, ahora donde estoy ahora en el exilio, pues gracias a Costa Rica, no hay que negárselo en ese aspecto, y a los políticos, pese que como es la sede central de la Corte Interamericana, de avanzar en muchos derechos que otros países que mencioné no han querido avanzar ni querer cambiar, como el tema de aquí yo ya me puedo identificar como la chica trans en un documento que diga fulana de tal, no fulano. El acceso al trabajo, hay sus incomodidades en algunos empleadores, pero ya casi la mayoría no les importa tanto y te contratan sabiendo trans, porque lo que van a valorar es tu capacidad profesional o tu capacidad de trabajo, independientemente de que seas trans. Yo donde trabajaba ahorita llegaron varias chicas y varios chicos de la diversidad, explícitamente, muy abiertamente. Había un chico que andaba incluso pinañitas en el pelo, había uno que se pavoneaba cual pavo real en el camino, otros incluso que sabían que hacían performance y que eran abiertamente gay. O sea, Costa Rica ha avanzado mucho. Lo que le ha faltado es más que todo es sensibilizar a la población, porque la población se ha calado el tema de las normas jurídicas de avance, como dije, que lo ha logrado pues a través de los movimientos el Estado, pero la sociedad todavía no maneja mucho el tema de qué es la diversidad sexual, cómo se expresa la diversidad, a dónde lo ves, a pesar de que lo ves y a dónde lo tenés. Ya, porque todavía hay muchas cuestiones del famoso closet, ahí lo seguimos arrastrando todavía. Mucha gente en su casa todavía no se expresa ni dice qué es, pero en la calle lo hace. Entonces tenés que decirle si lo puedes tener o lo percibís, déjalo ser, solo guíalo, acompañalo, dale compañía, dale amor, porque eso le va a dar fortaleza a seguir luchando. El gran marketing y la gran campaña que tiene a nivel americano, digamos latinoamericano, que casualmente voy a mencionar el organismo de Relax Trans, es el formar una ley de identidad. En Argentina lo hicieron, sin embargo ya sabemos que no ha sido el gran resolucionista o hacedor de soluciones a la problemática de identidad trans, a la problemática de violencia, golpes, maltratos, asesinatos a la comunidad trans. Pero el tema es que en muchos países estamos peleando porque se te reconozca esa parte de su identidad. No me quiero llamar futano ni fulano, es fulana, sutaneja, ya un nombre femenino acorde a la expresión externa, a la cara de mi libro que presento. Ya, y entonces eso es lo que logró Costa Rica. No hizo una ley de identidad, sino que dentro de la misma norma hizo lo que se le mandató las Naciones Unidas, a reformar esas normas de que te permitan identificarte en el documento como vos te quieres llamar. Y entonces casualmente yo voy al hospital, al banco con mi documento y me llaman como Roxana Tiani, señorita, y esto ya es, aunque dentro de los documentos de registro civil, etcétera, dice todavía sexo masculino. Pero eso es lo de menos para muchas de las trans. Sabemos que tenemos tal vez órganos diferentes a la expresión externa de identidad, y es lo que más nos vale, que nos llamen como fulana. Y te levantás con sonrisa, alegre y hasta, como dicen, pechugona, porque llamaron a una fulana, una mujer. No llamaron a un fulano que se levantó con minifalda, tacones, maquillada, y todo el mundo queda viendo, pero es un hombre, ¿ya? Y entonces esos avances no los ha querido hacer muchos países de aquí de Latinoamérica, y pues algunos han logrado, como Argentina, pero vuelvo a repetir, no es tanto el tema de una ley como tal, sino el sensibilizar a la población y decirles que son seres humanos que también tienen los mismos derechos que vos tenés.